Bien, hola a los que o a quienes eh, vayan conectándose y esperar un segundo también para poder tener esa... Ya, ahí estamos entonces empezando esta jornada, que es un poco un experimento mío porque estoy transmitiendo simultáneamente por TikTok y por Instagram. Así que vamos a hacer el experimento. ¿Ah? Y contarles que de alguna manera lo que ha ocurrido es que a partir de algunas cosas que estoy haciendo, algunas difusiones, cosas por el estilo, me han consultado mucho por la relación, el vínculo que existe entre infraestructura verde y bosque urbano. Eh, cuál es una, cuál es la otra, y eso me motivó a hacer este pequeño en vivo, digamos. ¿Ah? Así que la idea es explicar un poco, vamos a estar juntos un rato, y habiendo explicado eso, decirles que estoy disponible, digamos, para lo que ustedes estimen conveniente, en términos de seguir abordando el tema o responder otras cosas más. Eh, Vamos al tema de un poco de historia, que tiene que ver con eh, de dónde viene, digamos, esta preocupación de lo urbano, de dónde viene esta preocupación. El bosque urbano está definido por la FAO como aquel lugar, como el conjunto de todos los árboles que hay en una zona urbana, en una comuna, por ejemplo, y que abarca los árboles que están en la zona urbana, los árboles que están en la zona periurbana, abarca restos de bosques que hayan quedado en la zona de expansión, los árboles que están en las calles, los árboles que están en las plazas, en los parques. Entonces el concepto de bosque urbano lo circunscribe la FAO a, perdón, eh, perdón, lo circunscribe la FAO a un tema de árboles. Pero, pero yo he hecho algunos estudios de arbolado urbano a través de censos. Los he hecho miro para acá, miro allá está TikTok, acá está Instagram. Estos estudios que yo he hecho hablan como resultado de que en las calles, efectivamente, tú encuentras una serie de plantas que no aparecen algunos mensajes ahí en TikTok, no alcanzo a verlo. Entonces aparecen en terreno cosas que no son árboles, aparecen arbustos, muchos arbustos. Un 20% de las plantas que hay en, por ejemplo, San Joaquín, que trabajé en eso, eh, son arbustos. En Algarrobo también se ha trabajado un censo arbolado urbano importante y hay una gran cantidad de arbustos y arbustos de flor, arbustos muy bonitos. Eh, entonces este concepto de la FAO está como muy circunscrito a una concepción institucional que tiene esta organización. Bueno, hay un tema ahí que es muy interesante y que además de árboles y arbustos, en el terreno lo que uno se encuentra son plantas de flor. Muchos vecinas hacen jardines en las platabandas que hay al lado de la acera frente a sus casas. Y estos jardines tienen plantas de flor, tienen arbustos pequeños, subarbustos, por ejemplo la lavanda es un subarbusto,
tienen hierbas medicinales, cactáceas. Entonces, el bosque urbano, como cualquier bosque en realidad, si ese es el punto. El bosque natural, el bosque que uno encuentra, digamos, en las zonas rurales, contiene en su interior, o sea, ahí predominan los árboles, pero en su interior hay arbustos, y en su interior hay herbáceas, y en su interior hay líquenes, y hay un montón de cosas que están cobijadas por los árboles. Ese es el punto. Algo similar encontramos en el bosque urbano. Entonces, esta definición de bosque urbano que tiene la FAO, que es como inicial, yo creo que hay que llevarla a la realidad. Hay que hacer que avanzar en esa línea, ¿ya? Entonces, el bosque urbano contiene muchas especies. Y dentro de los árboles, hay árboles pequeños, como por ejemplo los, no sé, jaboneros de la China, árbol de Judea, los crespones, etc. Hay árboles que no son tan pequeños, que son árboles bajos, por ejemplo la Cesalpinia espinosa, la tara, por ejemplo los Acer negundo, por ejemplo los prunos, y así vamos viendo hasta llegar a los árboles monumentales, por ejemplo las araucarias, por ejemplo las cebollas. Entonces también dentro de la cobertura arbórea nosotros encontramos diferencias, ¿ya? Entonces vamos a dejar hasta ahí este tema del bosque urbano, para ir entonces a decir qué es la infraestructura urbana, que es otra cosa. La infraestructura urbana se inició en el año, con una publicación en el año 2002, estoy mirando aquí la pantalla de mi televisor, que hicieron Mark Benedict y Edward McMahon, y que son paisajistas. Ellos son paisajistas, y efectivamente ellos lo que hicieron fue, digamos, recurrir a una práctica que es una práctica que es como el centro, el corazón del paisajismo de alguna manera, o está ubicada, entre otras, en el corazón del paisajismo. Y estos caballeros, planificadores territoriales, recurrieron a un concepto de un señor que se llama Richard Foreman. Richard Foreman, que es ecólogo del paisaje, él pensó, recorriendo, a lo mejor igual que yo recorro el territorio trabajando en el árbol, y él encontró que en algunas zonas habían, por ejemplo, pequeños restos de bosques, habían ríos, habían caminos, habían arboledas, habían, no sé, humedales, y él pensó en unir todo esto. Entonces, entre una arboleda y un bosque había un camino. Entonces, ¿por qué el camino nosotros no manejamos esa vegetación para que haya una continuidad, por lo menos lineal? Bueno, ese concepto está muy arraigado en el ámbito del paisajismo, en el contexto, digamos, del urbanismo, que es lo que predomina por allí. Y estos señores, Benedict y McMahon, hicieron esta publicación en base a esos conceptos, que son como redes verdes, basados en lo que planteó Richard Foreman, este ecólogo paisajista famosísimo, entre paréntesis. Vino a Chile hace algunos años, lo trajo no me acuerdo quién lo trajo, pero vino a Chile y hizo algunas charlas, algunas cosas. Y este señor, en realidad lo que busca es juntar cosas que están separadas. Veámoslo desde el punto de vista de una zona urbana. En una zona urbana usted tiene un parque y tiene una plaza. Bueno, la calle que une el parque con la plaza, usted debería arborizarla. ¿Para qué? Para que la gente que va del parque a la plaza, entonces ir construyendo estas redes verdes.
La red verde se llama infraestructura verde. Infraestructura verde. Es un concepto distinto de el bosque urbano. El bosque urbano son todos los árboles, los arbustos, la vegetación que existe en una zona urbana. El bosque urbano. La infraestructura verde son redes, son cosas lineales que hay entre un lugar y otro. Ahora, la infraestructura verde se entiende bien desde el punto de vista de los planificadores territoriales. Se entiende súper bien. Pero cuando nosotros queremos hablar de los árboles en la ciudad, no se entiende tan bien porque hay profesiones que están relacionadas con el urbanismo, que toman muchas decisiones, pero que no tienen una base conceptual de formación en el ámbito del arbolado urbano. Entonces, estamos hablando de repente entre sordos. Es una conversación de sordos, porque lo que este lado puede decir, el otro lado no tiene la preparación profesional para entenderlo. Y a lo mejor al revés también pasa, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque no nos basta, por ejemplo, no nos basta en una comuna, por ejemplo, como San Ramón, que no tiene parque. Ni uno, no tiene. O en otras tantas en Chile que tienen un parque, medio parque. Por ejemplo, San Antonio no tiene un parque, no tiene. Hay un parque que es el Parque Edil, pero es un lugar donde había una plantación de un terreno, etcétera, etcétera, que también está un poquito alejado. Entonces es muy difícil llegar allí. Bueno, la cuestión es que el tema es que la cantidad de parques, áreas verdes que existen en las comunas, por lo menos en Chile, que es lo que yo conozco, es muy baja, es bajísima. Entonces, nosotros podríamos hacer estas redes verdes y esta infraestructura verde, pero nos vamos a quedar cortos. ¿Y por qué nosotros tendríamos que preocuparnos de impulsar lo verde? Muy sencillo, porque los árboles generan una cantidad de beneficios enormes. Por ejemplo, miren, en Estados Unidos, un señor que era administrador de un hospital se dio cuenta, el hospital tiene dos placas. Una placa daba hacia un parque y la otra placa daba, el otro lado de la placa daba hacia la otra placa. O sea, veían un edificio por este lado y por el otro lado veían la copa de los árboles. Y este señor se dio cuenta de que las personas que estaban operadas, que miraban la copa de los árboles, se recuperaban en menos días, tomaban menos medicamentos y tenían una mejor predisposición a la relación con los doctores, las enfermeras, etcétera, etcétera. Y las personas que tenían las mismas operaciones, que miraban a la placa del lado, miraban, digamos, otro edificio, tomaban en comparación, tomaban más medicamentos, se demoraban más en recuperarse, en darles el alta, y tenían un cierto mal humor, no estaban como predispuestos. Y eso era solamente el efecto por los estar viendo verde, estar viendo la copa de los árboles. No había otra diferencia, no había. Es decir, los árboles en las ciudades generan más de 45 beneficios ambientales, sociales, económicos, psicológicos, bajan el estrés en las personas. Inclusive hay algunas, hay algunas teorías al respecto. La teoría de Kaplan. Kaplan hizo, y también hizo un ejercicio en esto, en una universidad. Él tomaba un curso y la mitad del curso le pedía que visitaran un parque, y en la otra mitad del curso le pedía que fueran a caminar por las calles de la ciudad. 20 minutos caminando. Volvían y les tomaban una prueba. Los alumnos que
los alumnos que habían ido al parque respondían la prueba antes, terminaban antes y tenían mejor calificación que los que habían ido a hacer un recorrido que él les decía, donde no habían árboles. Esto está probado, esto está comprobado. Hay un libro, Kaplan hizo su libro y han salido varias cosas. Bueno, la gente lo interpreta de repente de otra manera, porque los jardines que hacen en los hospitales, por ejemplo, viene de la experiencia esta de los enfermos que miraban la copa de los árboles. Entonces, ahora, ¿qué es lo que...? Bueno, lo interpretaron como que había que hacer jardines. Ya, hagan jardines, no importa. Pero en este otro caso, estamos hablando de una cuestión mucho mayor. Estamos hablando de comunas, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de muchas personas. Personas que necesitan de los árboles. Los barrios con árboles, la comparación de barrios que tienen árboles en viviendas de las mismas características, unos con árboles y otros sin árboles, en los barrios con árboles la gente es más pacífica, se reúne más y hace actividades juntas. En los lugares donde no hay árboles, la gente es un poco más agresiva. Ahora, ¿cómo se sabe esto? Porque se han hecho estudios de denuncias que se han hecho de gente en ambos barrios, denuncias, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Eso es fácil porque las estadísticas están. Y en los lugares donde hay árboles hay menos violencia intrafamiliar, menos agresiones, menos denuncias, menos de todo. Entonces ¿por qué hacer esto? ¿Por qué explicar esta cuestión del bosque urbano y de la infraestructura verde? Porque yo creo que no se logra entender bien todavía el valor de los árboles. No se logra entender bien todavía el que hacer estas redes, o sea, lo que propuso el señor Richard Forman, porque hay muchas personas que son formánicas en esta cuestión, o sea, creen a pie juntilla que Forman, porque trabaja en Harvard, no sé, por alguna razón, o porque habla inglés, o porque el tipo, no sé, tiene razón en lo que está haciendo desde el punto de vista, si uno lo mira, del punto de vista de los beneficios que recibe la comunidad. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Lo verde, que son estas cosas que existen, y otras más que le llaman soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo los techos verdes, como por ejemplo, no sé, hacer estos parques inundables, que no sirven de mucho tampoco, pero bueno, entonces toda esta cosa media cosista finalmente termina en estas redes donde no hay árboles, o hay muy pocos. Entonces, tenemos un problema. Yo defiendo los árboles. Para mí el tema son los árboles. Para mí, mientras más árboles haya en una comuna, mejor va a vivir la gente que vive en esa comuna. En un barrio va a ser mejor para la gente que vive en ese barrio, en una unidad vecinal, como usted quiera llamarlo. Ahora, ¿por qué cobran tanta fuerza estas cosas que son cosistas? Son cosistas. De proyectitos. Entonces alguien hace un proyectito y hay que hacerle un corredor verde para unirlo con la plaza que está como a 10 cuadras más allá. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Porque hay políticas de los ministerios, de los servicios públicos que promueven esta cuestión. Por ejemplo, la política de parques urbanos del Ministerio de la Vivienda. O sea, el Ministerio de la Vivienda subsidia viviendas, pero en aquellos desarrollos inmobiliarios, en aquellas poblaciones con viviendas subsidiadas, el 70% de las vías por donde transita la gente son pasajes. Y en los pasajes, perdónenme, permítanme decirlo, no caben árboles. Y la gente humildemente planta árboles en esos lugares. Entonces tenemos un problema grande, tenemos un problema complicado, cuando hay un ministerio tan grande como el Ministerio de la Vivienda que no se preocupa del bosque urbano.
¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene personal preparado para preocuparse de eso. Porque a lo mejor no han leído, porque a lo mejor no se han formado, porque a lo mejor no les interesa, porque creen que lo están haciendo bien. Porque su tema no es el bosque urbano, su tema es hacer viviendas. Entonces esa complicación de tener uno de los ministerios más grandes de Chile detrás de una cuestión como esta, que es la infraestructura verde, que son estas redes verdes, promoviendo proyectitos, eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántos árboles hay en tu barrio? ¿Cuántos árboles faltan en tu barrio? ¿De qué especies son los árboles que hay en tu barrio? ¿En qué situación están? Esas 4 preguntas las responde el bosque urbano. No las responde la infraestructura verde. Porque la infraestructura verde tiene que ver con pequeños proyectos de hacer cositas. Por ejemplo, el huerto. Un huerto, no sé cómo le llaman ahora, uno andan con una cuestión de los huertos. Hay un proyecto por ahí que sale a veces en Instagram, sale una buena noticia de los huertos comunitarios. Y son 3 o 4 personas que están metidas en un proyecto o sea, digámoslo al revés, digámoslo sensatamente a lo mejor. Es muy poca la actividad que en Chile se hace en torno a esta materia. Yo estuve leyendo algunas cosas por ahí y en Estados Unidos, por ejemplo, es muy alta la cantidad de personas que participan en huertos comunitarios. En Cuba también. Ahora, son razones distintas, pero también. De hecho, en Cuba enseñan, hay una carrera técnica para enseñar a hacer huertos comunitarios. Pero en Chile, donde no tenemos espacio ni para plantar árboles, es muy difícil hacer huertos comunitarios. Probablemente, no sé, en el borde de una multicancha, por donde pasa un canal, porque se requiere regarlos. O sea, si tú no tienes riego, es muy complicado. Es muy complicado tener que cuidarlo. En Chile nosotros acostumbramos a sacar los perritos a la calle y los perritos hacen sus cosas ahí, pues entonces no... Es complicado. Entonces en esta suerte de urbanismo de espacios reducidos, nosotros estamos complicados si queremos encontrar espacios para hacer esta otra actividad. Por ahí va un poco, digamos. Entonces, hay preguntas que las va a resolver el bosque urbano. Y hay preguntas que va a determinar el bosque urbano. Por ejemplo, la cobertura de copas en una comuna. ¿Cuántas sombras generan los árboles y los arbustos? Entendamos el tema de los arbustos. Hay arbustos que son pequeños, como la adelfa y otros más, digamos. Pero hay arbustos que inclusive con las adelfas, si tú le podas y dejas solamente un tronquito, puedes tener un árbol de 3 metros perfectamente. Pero hay otros arbustos, como el madroño, por ejemplo, que es un arbusto, pero alcanza 8 metros de altura. Entonces, el arbusto no tiene que ver con el tamaño de la planta. Ser arbusto significa que en la base del suelo, en la base donde se origina, crece más de un tronco. Esa es la característica de los arbustos. En el suelo donde se origina, crece más de un tronco. Entonces, nosotros tenemos el tema y el problema de que no acostumbramos a entender que los arbustos tienen que ser manejados. Eso es una complicación que tenemos. Entonces, muchas veces se plantan arbustos y se dejan como todo en Chile, digamos. Tú plantas un quillay y el quillay lo dejan hasta que el quillay toca los cables
y llega la empresa eléctrica, digamos, y los machaca, porque no hay una disciplina tampoco ahí. Pero no quiero alejarme del tema, no quiero alejarme del tema. Entonces, digamos que la infraestructura verde, que es un tema loable, es un tema, digamos, interesante a lo mejor, es un tema que requiere recursos y que hay ministerios que tienen recursos, y que hay ministerios que tienen recursos y que los van a dedicar a eso, o los gobiernos regionales también tienen recursos como los programas de mejoramiento urbano, a través de los cuales, por ejemplo, financian la construcción de plazas. Pero tampoco hay mucho espacio donde construir plazas. Entonces yo diría que lo que hace falta es ver el total, ver el todo. ¿Qué es el todo? Las calles, las plazas, los parques, las plazoletas. ¿Por qué? Porque en términos de árboles urbanos, entre el 70 y el 80% de los árboles y arbustos de una comuna en Chile están en las calles, son árboles viarios. Están en las platabandas de las calles. No están en los parques, no están en las plazas. ¿Por qué? Porque hay muy pocos parques y porque hay muy pocas plazas. Y además los parques cuando los hacen, no los hacen para poner árboles. Por definición, ¿ah? Por definición. Entonces, preocuparse del bosque urbano es preocuparse de la ciudad. Es preocuparse de la ciudad, es preocuparse de la gente. ¿Por qué? Porque descontaminan, porque producen oxígeno, porque producen belleza, porque disminuyen el estrés, porque elevan el precio de los barrios donde hay árboles, porque la gente es más pacífica, etcétera, 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 etcétera. Entonces nosotros podríamos tener efectivamente un mejor mundo si es que personas de distintas profesiones estuvieran dispuestas a formarse para entender los árboles urbanos y para entender la gestión que hay que hacer con los árboles urbanos. Fíjense que la creación del concepto de infraestructura verde viene de una profesión. Viene de una profesión que en el ámbito del urbanismo, ojo con esa palabra, cae muy bien porque se sintoniza con los estándares de construcción y de constructibilidad que existe en las distintas ciudades de Chile. Lo digo de otra manera. Cuando nosotros pensamos en las enfermedades más comunes que tienen los chilenos, desde hace harto rato está apareciendo la salud mental como una de esas enfermedades, ¿cierto? Bueno, lo que nosotros tenemos es que si tuviéramos más árboles, si tuviéramos una mejor gestión de los árboles, la salud mental probablemente no sería un problema tan complicado en nuestro país. Eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los estudios. Con árboles. Pero eso no lo vas a obtener si tienes más infraestructura verde. Ojo. Entonces yo diría que, volviendo al tema, si nosotros tuviéramos la capacidad como país de entender que hay que formar a los profesionales necesarios para introducirlo en estos temas de arbolado urbano, de otras profesiones, bienvenidos, o incorporar en sus mallas de estudio los árboles. Nosotros podríamos enfrentar cómodamente la gestión del bosque urbano. Porque en Chile hoy día no hay como 340, 345 comunas. Pero hay menos de 10, por ejemplo, que saben cuántos árboles hay en su comuna.
Y en vez de preocuparnos de lo interesante, de lo importante, nos vamos a preocupar ahora de la infraestructura verde. Es preocupante, ¿eh? Es complejo, porque además el Ministerio de la Vivienda le pasó recursos a la FAO para que la FAO contrate profesionales chilenos. Bueno, algún gringo van a traer, pero son básicamente profesionales chilenos de una universidad determinada que están elaborando una política nacional de infraestructura verde. Y la infraestructura verde es un subconjunto del bosque urbano. Es un subconjunto menor del bosque urbano. Entonces, por eso planteo yo el tema del bosque urbano. Por eso hago este live para que las personas que de alguna manera están vinculadas al tema verde, al tema diseño, a lo que sea, y que les interese, puedan saber y puedan conocer de qué se trata este asunto. El bosque urbano es el que soluciona problemas concretos de las personas. Y no hay espacio para poder hacer lo que las políticas con harto presupuesto del Ministerio de la Vivienda dice que quieren hacer o que pueden hacer. Dicho de otra manera, ¿cuántos parques pues, de 4 o 5 hectáreas se están haciendo al año en Chile? ¿Cuántas plazas se hacen al año en Chile? ¿Cuántos edificios en Chile podrían soportar tener un techo verde? O sea, hacer política en el aire no tiene ninguna justificación. Pero sí tiene justificación abordar de forma seria la realización de estudios para poder determinar los bosques urbanos. ¿Podría explicar nuevamente lo de la infraestructura urbana? Feliz. Y ahí está aquí un conocido de la Universidad Miguel de Cervantes. Salud, amigo mío. No sé quién es, pero mándame un saludo por interno. Entonces, mira, para hacer una pequeña recapitulación, llevamos 38 minutos en esto, que pasa el tiempo volando. Si me sugieren, puedo yo hacer más libre en el futuro, pero el tema aquí es que tenemos dos conceptos clarísimos, súper claros, para abordar el verde en la ciudad. Uno es el bosque urbano. ¿Qué es lo que es el bosque urbano? Todos los árboles, arbustos y plantas que existen en los bienes nacionales de uso público, en las aceras, al lado de las veredas, entre la vereda y la calle, que son las platabandas y las tazas. Los que están en las plazas, en las plazoletas y en los parques. Ese es el bosque urbano. Y hay otro concepto, que es el concepto de infraestructura verde, que se basa en un libro que escribió un señor, el señor Richard Foreman, en el año 90 más o menos, donde él dice que hay que unir, traducido, digamos, al ámbito urbano, que hay que unir las plazas con los parques, entre las plazas, y ahora andan con la cosa de que hay que unir las plazas, los parques con los techos verdes, las famosas soluciones basadas en la naturaleza. Oye, si quieres saber cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza, pregúntale a ChatGPT, te va a dar 100.
pero no nos confundamos en términos de qué es lo que las distintas profesiones relacionadas con lo verde le podemos aportar a los ciudadanos, a las personas que viven en las zonas urbanas de nuestro país. Déjenme, porque esto tiene un origen, tiene un origen. Los romanos cuando hacían un campamento, esto andaban invadiendo por todos lados, entonces mandaban un contingente militar y en el lugar donde iban a hacer el campamento, ellos lo delimitaban, establecían un límite. Ese límite lo hacían con un surco, un arado, con bueyes, con toda la cosa, hacían un surco de arado para delimitar el lugar donde se iba a hacer este campamento. El surco se llamaba urbe, el límite. Entonces, hoy día, urbanismo significa las calles, las veredas, el alcantarillado, el tendido eléctrico. Eso es lo urbano. Las avenidas principales que ellos les llaman estructurantes. ¡Oh, sí, estructurante! Entonces es como una palabra sagrada. Bueno, tienen su religión. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que es la ciudad? La ciudad somos nosotros. La ciudad son las instituciones que están dentro de este límite, dentro del urbe. Ahí hay museos, hay restaurantes, hay iglesias, hay colegios, hay universidades, hay viviendas. Esa es la ciudad. La ciudad son todos los lugares donde nosotros vivimos y nos reunimos y pasamos nuestra vida. Esa es la ciudad. Entonces, para resumirlo más todavía, la urbe o lo urbano son las cosas físicas que hay dentro de este límite. Y la ciudad somos las personas. Yo no quiero y no me interesa hacer infraestructura verde para la urbe. Yo quiero bosques urbanos para la ciudad. Ese es el tema de fondo, para las personas. No quiero una calle hermosa con la lógica del arquitecto. Van a una ciudad que tiene absolutamente estropeada por el urbanismo, llena de pasajes, poblaciones con casas pequeñas, la gente estresada. Pero es que hay un edificio del señor no sé cuánto, que lo hizo el arquitecto no sé cuánto, y hay que ir a sacarle foto a ese edificio. Cosismo. Se trata de otra cosa. Se trata de tener ciudades amables, amigables, saludables, vivibles. Lo expliqué de otra manera, pero esa es la diferencia entre el bosque urbano y la infraestructura verde. Esa es la diferencia de fondo. Convertirlos en política pública, pero para que sirvan a las personas. No para que vayan los turistas a sacarle fotos a tal cosa o a tal otra. Creo que queda más o menos claro de qué se trata una cosa u otra, ¿no es cierto? Les decía al principio, para los que están conectados recién, que yo he hecho algunos estudios de arbolado urbano en algunas comunas de nuestro país, y cuando uno va al terreno, no se encuentra solamente con árboles, se encuentra con árboles, con arbustos, se encuentra con jardines. En San Joaquín me encontré una vez una casa que afuera tiene un jardín, y en el jardín habían
te lo juro, más de 20 especies de árboles distintas en 7 metros de ancho. Más de 20. Había níspero, liquidámbar, había un manzano, había un montón de cosas. Bueno, ese tipo de jardines uno lo encuentra en todas partes. En San Fernando hay harto. Y yo no sé todavía, porque no le he puesto nombre, yo los llamé jardines costumbristas. Son jardines que nacen del cariño de las personas por las plantas. No tienen otra explicación. El cariño de las personas por las plantas, por los árboles, por los arbustos, por lo verde. Y cada vez que pueden, plantan un árbol frente a su casa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el bosque urbano, a lo mejor en el papel, las definiciones, hablan solo de árboles. Pero en la realidad no son solo árboles. Hay árboles, arbustos, subarbustos, plantas anuales, plantas de flor, plantas medicinales, hay de todo. De todo, es muy bonito. Aquí hay un comentario que habla de los árboles que cayeron durante el último temporal. Habla de los árboles ahuecados. Ay, ¿cómo lo digo? Mira, voy a salir un poquito del tema, pero esto es interesante. Hay árboles que durante toda su vida, todo su ciclo de vida, mantienen el duramen y la médula. Pero hay otros árboles que durante gran parte de su vida empiezan a perder gradualmente la médula y lo empiezan a perder de forma natural. No es que estén enfermos ni estén podridos. Lo pierden, simplemente. Ahora, frente a esa situación, con hongos o sin hongos, con insectos o sin insectos, se pueden tomar decisiones. Y hay algunos autores prestigiosos en el mundo entero, expertos en árboles, que han señalado que si tiene el árbol un tercio de la albura viva, no hay ningún problema porque va a actuar como un tubo y frente al viento se va a voltear. El problema es otro, el problema es que ningún árbol va a aguantar un golpe de aire con agua de 100 kilómetros por hora, de 80 kilómetros por hora. El problema es otro. El problema es que nadie ha estudiado, nadie se sacrificó, y no quieren hacerlo tampoco, de ir a ver los árboles que caen cuando caen. Nadie sabe de qué especies son los que cayeron, qué altura tenían, en qué dirección cayeron, si fue el viento, si cayeron por otro motivo. No tienen idea. ¿Cuántos árboles de los que cayeron sobre el tendido eléctrico? Tampoco tienen idea. Entonces aquí hay muchos expertos hablando de los árboles que se caen y de los árboles que se cayeron y que estaban podridos y que no estaban podridos. ¿Cuántos árboles que tenían su duramen intacto se cayeron? Muchos. Entonces el problema es que no quieren saber de árboles. No les interesa. Las empresas eléctricas no les interesa saber de cuáles árboles se cayeron. No les interesa porque si no habrían hecho un estudio. Y de hecho ese estudio todavía se puede hacer porque están los tocones de los árboles. Porque hay testigos, porque hay fotos. ¿Cuántos videos salieron en la prensa? En todo el país salieron un montón en las redes sociales. Está lleno de videos de árboles que se cayeron. Un amigo mío decía hay que hacer un estudio forense respecto de los árboles que se cayeron. Bueno, y eso es parte del problema, po. No estamos gestionando el bosque urbano, o sea, plantamos árboles y los dejamos ahí hasta que llega el señor podador. ¿Ah? ¿Y quién le enseñó al señor podador? Nadie, po. Se formó solo. Ah, es que él sabe de agricultura. Sonamos, po. Sonó el árbol, mejor dicho. ¿Ya?
Hola, JPS. Bueno, no sé qué otra cosa decirle, porque el tema era concentrarse en esta cosa de la diferencia entre el bosque urbano y la infraestructura verde. Creo que lo hemos tocado. Me interesaba hacerlo a través de este mecanismo. ¿Por qué? Porque van a quedar aquí este monólogo va a quedar aquí y va a poder ser consultado por otras personas que en el futuro les interese el tema. ¿Ya? Va a quedar aquí tanto en TikTok como aquí en Instagram. Y espero que lo vean. Y espero que lo vean las autoridades. Espero que lo vean los alcaldes, los concejales. Espero que lo vean el ministro de la Vivienda. Ojalá para que le entre, para que le entre la inquietud por cuestionarse un poquito, ¿ah? El favor que quiera hacerle al país. Si es que quiere, pues a lo mejor no quiere. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Ha sido una grava. Estoy contento. No había hecho una cosa como esta, pero creo que la voy a repetir por lo menos una vez al mes. Sería sanito hacerlo. ¿Ya? Hay harto tema, así que no, nos vamos a estar viendo, ¿ya? Un agrado, que estén muy bien y gracias por la sintonía, no sé cómo decirlo. Espero que haya sido interesante, en serio. Nos vemos. Ahora, ¿cómo se apaga esta cuestión? No sé. Por aquí. Y acá. O, ¿cómo se apaga? Ahí está. Ahí apareció.